qué el cielo es azul? Esa misma pregunta se hizo el físico irlandés John Tyndall hace más de 150 años. Tyndall, además de una larga lista de logros científicos, estudió la óptica atmosférica para dar respuesta al enigma del color celeste del cielo. Construyó un tubo de vidrio que simulaba la atmósfera, con una fuente de luz blanca en su extremo que actuaba como sol. Tyndall observó que, a medida que introducía uno en el tubo, el haz de luz se veía azulado desde el lateral del tubo, pero rojizo desde el extremo opuesto a la fuente. Aquel fenómeno le indujo a proponer que las partículas de polvo y vapor de la atmósfera dispersaban la luz azul que llegaba a nuestros ojos. Hoy sabemos que el azul se dispersa más por su menor longitud de onda, mientras que el rojo penetra más por ser la onda más larga de la luz visible. Cuando el recorrido de la luz a través del aire aumenta, como ocurre al amanecer y al atardecer con el sol más bajo, el azul se dispersa antes de llegar a nuestra línea visual y observamos la dispersión del rojo. ¿Por qué soñamos? Una de las obras más conocidas del psicoanalista Sigmund Freud es La interpretación de los sueños, 1899, en la que se estudia la simbología y estructura de los sueños y su relación con el inconsciente. Pese al exhaustivo análisis psicológico freudiano, lo cierto es que no existe un consenso biológico sobre el origen del mundo onírico. Sin embargo, diversos científicos han estudiado qué ocurre en nuestro cuerpo mientras soñamos y a qué atienden nuestras imaginaciones nocturnas. La razón por la que ocurren los sueños es la activación espontánea durante la fase REM de una región primitiva del cerebro, el tronco encefálico. Cuando la corteza cerebral, donde reside el pensamiento superior, recibe esa especie de ruido neuronal aleatorio, trata de convertirlo en algo que tenga sentido, y lo hace tirando de nuestro archivo personal de imágenes y experiencias. Es en este proceso de síntesis cuando aparece la narrativa del sueño, pero como en el proceso nuestra mente baraja ese archivo dependiendo de esas ráfagas inconexas, los resultados pueden ser aberrantes. En la teoría de activación-síntesis, este es el origen de ese carácter a veces estrafalario y absurdo de nuestras aventuras oníricas. ¿Por qué estornudamos? Músculos abdominales, pectorales, traqueales y faciales, además de los pulmones, el diafragma, las cuerdas vocales o los párpados son algunas de las partes del cuerpo que se activan para expulsar aire y mucosas de nuestro cuerpo a cerca de 150 km/h. En el caso más general, el estornudo se inicia por una estimulación de la mucosa nasal debida a agentes físicos, como cuerpos extraños, o químicos, como sustancias irritantes. Este mensaje de irritación, iniciado por la liberación de histamina, es recogido por las terminaciones del nervio trigémino y transmitido al bulbo raquídeo, el centro de control del estornudo, situado entre el cerebro y la médula espinal. Desde el bulbo raquídeo se envía la orden de estornudar a distintos sistemas de la cara, la garganta y el pecho. Nuestros ojos se cierran, inspiramos profundamente, la glotis se cierra, la presión en los pulmones aumenta, y por último se abre la glotis y se produce esa impetuosa expulsión de aire, que encuentra salida por la nariz y la boca, arrastrando, dice la teoría, la causa original que ha motivado el estornudo. Que el arco iris tiene 7 colores. La leyenda de la mitología irlandesa cuenta que al final del arco iris, allá donde se junta, hipotéticamente, con la tierra, se encuentra un duende leprechaun con una olla llena de monedas de oro para quien lo encuentre. Quien se aventure a buscar este punto de unión probablemente tenga algún problema para hallarlo, pero lo que sí que se sabe a ciencia cierta es por qué se forma el fenómeno del arco iris y por qué se divide en 7 franjas de color. El ojo humano es sensible a longitudes de onda que van desde el rojo profundo hasta el violeta, lo que requiere antenas receptoras con un tamaño del orden de los cientos de nanómetros. Pero para la naturaleza esto no es un gran problema, ya que las moléculas complejas pueden tener fácilmente este tamaño.
De hecho, el ojo humano, para la visión cromática, está dotado de 3 tipos de proteínas fotorreceptoras. Cada uno de estos tipos configura en la retina un tipo de célula fotorreceptora, que por su morfología se denominan conos. Las proteínas fotorreceptoras están situadas en la membrana celular, de tal forma que cuando absorben un fotón cambian de forma, abriendo unos canales en la membrana celular que genera un flujo de iones. Después de un complejo proceso bioquímico se produce un flujo de impulsos nerviosos que es preprocesado por varias capas de neuronas de la retina y que finalmente alcanzan la corteza visual a través del nervio óptico, donde la información es finalmente procesada. ¿Descubriremos vida alienígena algún día? Desde las más antiguas civilizaciones hasta nuestros días, la humanidad ha fantaseado con la visita, más o menos optimista, de seres extraterrestres a nuestro planeta. De producirse un descubrimiento de vida alienígena, probablemente lo haría un equipo de alguno de los proyectos SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, que se encargan de observar el espacio en busca de señales de alguna civilización extraplanetaria. Además, si tenemos en cuenta la opinión de grandes divulgadores astrofísicos como Carl Sagan o Stephen Hawking, hay una probabilidad muy grande de que exista vida en otros lugares del espacio. ¿Por qué hay que esperar tanto tiempo para ver un eclipse solar? Según los cálculos, para que un eclipse solar total se produzca sobre un mismo punto de la Tierra en 2 ocasiones, habría que esperar unos 375 años, por lo que una persona tiene suerte de presenciarlo a lo largo de su vida, considerando que no se mueve de lugar. En general, un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa completamente delante de la estrella, proyectando una sombra sobre parte de la Tierra. Para ver un eclipse total, hay que estar en la parte más oscura de esta sombra, la umbra. Cuando se está en la parte más clara de la sombra, la penumbra, lo que se ve es un eclipse parcial. Es decir, ese fenómeno solo ocurre cuando la luna está muy bien alineada entre el planeta y el sol. Puesto que el satélite tarda aproximadamente 30 días en completar una vuelta alrededor de la Tierra, los eclipses solares podrían ocurrir, teóricamente, una vez al mes, pero la órbita lunar está inclinada, en relación a la de la Tierra alrededor del Sol, de modo que el disco lunar y el disco solar no siempre se cruzan. ¿Qué ocurre cuando morimos? Es difícil para los científicos establecer una definición de muerte como estado clínico, pero más difícil todavía es saber qué ocurre en los instantes previos y posteriores a la muerte. Los relatos de quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte han relatado sensaciones comunes. Muchas personas a las que se ha practicado reanimación cardiopulmonar relatan sensaciones comunes, como un túnel, una luz brillante y una desconexión del cuerpo. Los científicos apuntan que las ECMO tienen un probable origen en cambios neurológicos. La estimulación de ciertas áreas cerebrales puede ocasionar sensaciones extracorpóreas por una deficiente integración sensorial. ¿Se puede viajar en el tiempo? Sin duda otra de las fantasías más recurrentes de la ciencia ficción. Sin embargo, para hacerlo en la realidad, tendríamos que distorsionar las dimensiones del espacio-tiempo, algo que fue propuesto por Miguel Alcubierre. Se ha estudiado esta posibilidad posteriormente, forzando los límites de la propia física. Viajar más rápido que la luz es un anhelo inevitable para la especie humana, que aspira a expandirse por el cosmos. Pero en realidad, si lo pensamos bien, la luz se mueve muy despacio para las inmensas escalas del universo. Los terrícolas deberíamos esperar más de 4 años para que una nave a la velocidad de la luz llegara a las estrellas más próximas, y 25.000 años para que alcanzara la galaxia más cercana, la enana del Can Mayor. Se diría que estamos condenados a no encontrarnos jamás con otros seres con quienes podamos entablar una relación civilizada. Por fortuna, la física teórica nos ofrece una
solución: manipular el espacio-tiempo para desplazarnos a otros lugares remotos del cosmos sin violar formalmente el límite universal de velocidad. La explicación más sencilla para llevarse a casa de por qué no se puede viajar más deprisa que la luz es esta: si se hiciera, un efecto podría aparecer antes que su causa, ya que la velocidad luminal es la regla cósmica invariante que mide los fenómenos físicos. Podríamos recibir una llamada de teléfono antes de que quien nos llama pensara en hacerlo. Deja like si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Participa con tus preguntas en los comentarios, con #datos interesantes.